Y este trabajo no surge solo del interés académico por comprender lo que es el burnout pastoral, sino también de mi propia trayectoria vinculada al trabajo social y también a la intervención psicosocial. Mi experiencia profesional, pues acompañando situaciones de vulnerabilidad, de sufrimiento, pues me ha llevado a reconocer también que quienes cuidan también necesitan ser cuidados y también necesitan ser apoyados. Esta presentación se estructura en 4 grandes bloques: una introducción, un marco teórico, un marco empírico y conclusiones teológico-prácticas. Y vamos a comenzar con la introducción. Y el ministerio pastoral, todos sabemos que implica acompañamiento espiritual, liderazgo comunitario y cuidado constante de personas y familias. Y esta labor conlleva una importante carga tanto emocional como relacional como espiritual, especialmente tras los cambios que surgieron después de la pandemia del COVID-19, que incrementaron las demandas tanto pastorales junto con la vulnerabilidad emocional de todas las personas, vamos a decir. Cuando venía hacia aquí, escuchaba que hubo un antes y un después en cuanto a la salud mental, o al menos de cómo hablamos de la salud mental desde el COVID-19. Y a pesar de ello, existen pocos estudios en España empíricos sobre el burnout pastoral. Estoy hablando del burnout. ¿A qué llamamos burnout? Bueno, pues el burnout puede entenderse como un estado de agotamiento emocional y desgaste producido por estrés crónico. Hay estrés positivo, pero hay estrés que cuando se cronifica pues, puede llegar a producir el burnout y es algo negativo. Como señala Pablo Martínez, el psiquiatra evangélico, el burnout aparece cuando sale más energía de la que entra, hasta que la piscina interior queda vacía. A partir de esta problemática, la investigación se articula en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de burnout en los pastores evangélicos en España y qué factores de riesgo están asociados a su aparición? Y para responder a esta pregunta se plantearon los siguientes objetivos. Por una parte, analizar la prevalencia del síndrome de burnout en los pastores evangélicos en España e identificar los factores de riesgo que influyen de manera significativa en su aparición, y luego unos objetivos específicos que yo los he agrupado en 4 áreas para sintetizar, que son la medición de la prevalencia del burnout, el análisis de variables sociodemográficas y ministeriales, la exploración cualitativa mediante entrevistas y la integración de resultados para formular propuestas teológico-prácticas. El marco teórico identifica distintos signos de alarma que pueden indicar la aparición progresiva del burnout y pueden observarse en distintas dimensiones que nos ayudan a visualizarlos. Por ejemplo, a nivel físico, encontramos el insomnio, la fatiga constante, dolores físicos, dificultades de concentración. En el apartado emocional, tristeza persistente, ansiedad, angustia, desesperanza. A nivel relacional, irritabilidad, impaciencia, aislamiento, conflictos familiares. A nivel espiritual, tener menos tiempo devocional en nuestro día a día. Incluso podemos hablar de desconexión espiritual y tener una distracción constante. Y a nivel vocacional, sentirse agobiado y estar saturado ministerialmente hablando. Y el burnout suele manifestarse de manera progresiva, con cualquiera o con algunas de estos signos de alarma. Y la literatura también identifica factores de riesgo recurrentes asociados al burnout pastoral. ¿Cuáles son? Bueno, pues por ejemplo, a nivel interno, el perfeccionismo, la desorganización, determinadas circunstancias personales como una tendencia pues, a estar triste de manera recurrente, por ejemplo. A nivel ministerial, lo que es la sobrecarga, la ambigüedad de roles, el escaso reconocimiento. A nivel relacional, los conflictos. Tener conflictos no solo con la familia, sino con el resto de personas. Y en el ámbito fisiológico, la falta de descanso. Esto es vital y es de más importancia de lo que nosotros creemos. Y el burnout pastoral vemos que aparece como un fenómeno multifactorial. En cuanto al marco empírico, pues aquí se presentan y se analizan los resultados obtenidos mediante el estudio tanto cuantitativo y cualitativo que he realizado a pastores evangélicos en España. En cuanto al análisis cualitativo, bueno, pues realicé 9 entrevistas semiestructuradas a pastores de distintas denominaciones con una diversidad de trayectorias y contextos. El análisis fue de contenido temático, con un enfoque principalmente deductivo y con categorías definidas desde el marco teórico. Lo que os he trasladado, me fundamenté para hacer lo que son las entrevistas. ¿Con qué objetivo? Identificar factores de riesgo, señales de burnout, factores protectores y medidas
preventivas. Las entrevistas permitieron identificar factores de riesgo de burnout de estos pastores entrevistados y también algunas señales que eran compatibles con el burnout, aunque he de decir que no se identificó a ningún pastor que presentara un burnout plenamente instaurado en el momento de la entrevista. ¿Qué factores de riesgo observé? Bueno, pues sobrecarga laboral, perfeccionismo, conflictos, tanto en la iglesia, también con la familia, falta de descanso, diversidad de roles, dificultad para desconectar. ¿Y qué señales de burnout? Entendí que podían estar emergiendo mucho cansancio, presión, estrés, irritabilidad, no conmigo, gracias a Dios, pero sí que lo trasladaban, de que existía irritabilidad con determinadas personas y a veces con los que más quieres. Desgaste ante los conflictos, falta de sueño y también aislamiento. Las entrevistas también permitieron identificar factores protectores frente al desgaste pastoral y plantear determinadas medidas preventivas de burnout en base a los propios relatos de los pastores. ¿Qué factores protectores observé? Un gran sentido de llamado, la existencia de algunas redes pastorales, apoyo familiar, un autoconocimiento por determinados pastores, capacidad de poner límites y también una vida espiritual saludable. Daban mucha importancia a este aspecto. ¿Y qué medidas preventivas en base a todo lo anterior consideré conveniente poner en marcha? Bueno, pues formación en burnout, implantar un descanso regular, un liderazgo compartido, lo que es la mentoría pastoral, el usarse, el que exista, el que pueda recurrir a ello, tener supervisión, tener acompañamiento e instaurarse también en las iglesias y a nivel pastoral una cultura del autocuidado. Ponía, la prevención del burnout requiere una respuesta personal, comunitaria y denominacional. El análisis cualitativo permitió también interpretar distintas proposiciones derivadas de las entrevistas realizadas a los pastores. En primer lugar, vemos que los testimonios muestran que la sobrecarga laboral y la falta de descanso favorecen experiencias de agotamiento emocional, aunque la organización y la delegación sí que es cierto que aparecen actuar como factores protectores. También se observó que tanto los conflictos como las críticas, como la falta de apoyo general, pues generan en este caso malestar emocional y también cierto distanciamiento, ¿no? Aunque el sentido de llamado pastoral, y esto es un dato muy relevante, reduce parcialmente ese impacto. Finalmente, las tensiones familiares, las dificultades emocionales y el perfeccionismo sí que es cierto que aparecen como factores que incrementan esa vulnerabilidad al burnout. En conjunto, vuelvo a insistir, las entrevistas nos demuestran que el desgaste pastoral pues, responde a múltiples dimensiones, tanto personales como relacionales y también ministeriales. En cuanto al análisis cuantitativo, pues en este caso pasé un cuestionario a muchos pastores evangélicos y 120 de ellos contestaron a este cuestionario que fue de elaboración propia. Combiné tanto dos herramientas para la medición del burnout, el Maslach Burnout Inventory con el Francis Burnout Inventory, con el objetivo, en este caso, de medir la prevalencia y medir también los factores asociados. ¿Qué resultados obtuve? Estas son las tres dimensiones que sirven para medir la prevalencia del burnout, ¿vale? Entonces, en cuanto a la dimensión de distanciamiento, estar lejos de estas personas con las que tienes que estar, ayudar, acompañar, pues 9,17% de la muestra de los pastores, de estos 120, mostraron niveles altos de distanciamiento. En cuanto a la realización personal, se observó que había niveles elevados en general. Esto es algo muy positivo, es decir, no hubo ningún caso por debajo de 2,5, que era el límite para decir que realmente ya había que considerar esto como problemático. Y en cuanto a la dimensión de agotamiento emocional, casi un tercio de la muestra mostró niveles altos. Estamos hablando de un 31,67% de agotamiento emocional. Y en cuanto a la prevalencia del burnout, pues para medir la prevalencia del burnout se utilizaron dos criterios de análisis. El criterio más riguroso exigía simultáneamente agotamiento emocional alto, distanciamiento elevado y baja realización personal, las tres que os he mencionado antes, y con este criterio no se identificaron, ¿vale?, casos de burnout. En cambio, utilizando el criterio más flexible, que bastaba con tener agotamiento emocional
y distanciamiento elevado o baja realización personal, es decir, una de las dos, se detectaron en este caso 10 casos, lo que representa un 8,33% de la muestra. Y esto indica la presencia de desgaste significativo, aunque no necesariamente acompañado de pérdida del sentido ministerial. ¿Qué conclusiones obtenemos a nivel cuantitativo? Pues que el principal componente, como hemos visto, del burnout pastoral es el agotamiento emocional y que el sentido de llamado y la realización personal actúan como factores protectores frente al síndrome. Al inicio de la investigación se formularon distintas hipótesis cuantitativas que, tras ser contrastadas con los resultados obtenidos en el análisis estadístico, pues permitieron, ¿no?, determinar el grado de confirmación. Por ejemplo, con las hipótesis de prevalencia. Las hipótesis iniciales planteaban una prevalencia elevada de burnout pastoral. Sin embargo, si analizamos los resultados, muestran, en este caso, porcentajes inferiores a los que se habían esperado, o al menos yo había esperado. Aún así, sí que aparece una presión vocacional relevante en una parte importante de los pastores. Estamos hablando de un 40%. Es un dato que, aunque no determinaba el burnout, sí que ayudaba a comprender mucho el burnout que ocurría. En cuanto a las hipótesis sociodemográficas, pues los resultados muestran una mayor vulnerabilidad en pastores jóvenes y en mujeres pastoras. ¿Por qué? Bueno, pues se supone, lo que los datos sugieren, es que la experiencia ministerial y determinadas expectativas externas sí que pueden influir en el desgaste emocional de estos dos colectivos. En cuanto a las hipótesis ministeriales, el desgaste fue superior en congregaciones pequeñas, posiblemente por la menor disponibilidad de apoyo, de recursos, y las hipótesis ministeriales lo que hacen es mostrar que el burnout aparece con más frecuencia en pastores bivocacionales y con menor experiencia. En cuanto a las hipótesis denominacionales, pues bien, los resultados muestran diferencias relevantes entre denominaciones. Vemos que en los contextos interdenominacionales es donde más pues se ha visto el burnout en base a las encuestas realizadas. Sin embargo, la estructura jerárquica en este caso no explica por sí sola los niveles de distanciamiento emocional. Esto sugiere que el burnout depende, insisto, de múltiples factores, tanto personales, ya lo he dicho, como relacionales, como organizativos. Y es un aspecto que quiero remarcar a lo largo de este estudio y de esta intervención. Finalmente, se realizó una interpretación integradora de los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. Por un lado, las encuestas evidenciaron niveles relevantes de agotamiento emocional y distanciamiento en una parte de pastores. Ya lo hemos visto. Por otro lado, las entrevistas permitieron comprender mejor estos resultados, identificando factores de riesgo como, por ejemplo, la sobrecarga laboral, la falta de descanso, los conflictos interpersonales, la presión emocional y la diversidad de roles pastorales. Así, la integración de ambos enfoques muestra que estos factores ayudan a explicar el desgaste emocional observado a través de este estudio en el ministerio pastoral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las entrevistas también reflejan la presencia de factores protectores, sobre todo el sentido de vocación y llamado, así como el apoyo espiritual y también familiar. Es una realidad. Lo ven y lo sienten, lo viven y es algo que ayuda a que el burnout no se perpetúe. En conjunto, los resultados sugieren que el burnout pastoral no depende de un único elemento, insisto, sino de la interacción entre demandas ministeriales y los recursos personales, relacionales y también espirituales del pastor. Y vamos ya al último punto, acerca de las conclusiones teológico-prácticas, que se plantean como respuesta a los principales hallazgos obtenidos en la investigación y guardan relación estrecha con los objetivos que inicialmente formulé. A partir de la identificación de los factores de riesgo, de las experiencias relatadas por los pastores entrevistados y de los resultados observados también en el análisis cuantitativo, pues en este caso yo propongo distintas líneas de cuidado y acompañamiento pastoral orientadas a la prevención del burnout. Y estas propuestas incorporan no solo aspectos personales, comunitarios, organizativos, sino también la dimensión espiritual y teológica del ministerio pastoral, entendiendo que el cuidado del pastor debe abordarse de manera integral. Uno de los elementos más presentes en las entrevistas fue la normalización del exceso de trabajo pastoral. Era algo común. Frente a ello, el trabajo propone una teología del descanso basada en 3 ideas. La primera es que el descanso
forma parte del orden creado por Dios. El descanso no es opcional. Miro, el descanso es un don para el ser humano, también para los pastores. La segunda es que el pastor también es un vaso de barro, es decir, ejerce el ministerio desde la fragilidad y no desde la autosuficiencia ilimitada. La tercera es que el descanso no representa una falta de entrega, sino humildad y confianza en que la obra pertenece solo a Dios. Las entrevistas muestran un nivel elevado de perfeccionismo y autoexigencia pastoral también, así como dificultades para delegar responsabilidades. Y frente a ello, la investigación propone una teología de la gracia basada en Efesios 2. El valor del pastor no depende de un desempeño perfecto, porque la aceptación delante de Dios no se fundamenta en las obras, sino en la gracia. Además, Efesios 2:10 nos recuerda que la obra pertenece solo a Dios y que no toda necesidad implica necesariamente un llamado pastoral. Por ello, delegar no representa falta de compromiso, sino reconocimiento de que el ministerio es sostenido por Dios y no únicamente por el esfuerzo humano. El trabajo presenta a Jesús como el modelo pastoral por excelencia. Los evangelios muestran que Jesús integraba descanso, oración y tiempos de soledad como parte de su fidelidad a su misión. Además, Jesús no definió su ministerio por el éxito o la popularidad, ¿no?, sino por la obediencia al propósito del Padre. También compartió y delegó responsabilidades a sus discípulos, mostrando que la misión no depende solo de una única persona. Finalmente vemos, si analizamos los evangelios, que Jesús afrontó conflictos, ¿sí?, críticas también y desgaste emocional, pero importante, sin desconectarse de las personas, es decir, mostrando empatía y también dependencia de Dios. En consecuencia, el modelo pastoral de Jesús que se presenta como referencia teológico-práctica para la prevención del burnout pastoral, pues es relevante y hay que aceptarlo como tal. Y esto es a partir de esos hallazgos vistos, ¿no?, con el análisis cualitativo y cuantitativo a lo largo de la investigación. Las propuestas que el trabajo recogen se estructuran en 4 niveles: personal, eclesial, denominacional y teológico. En el ámbito personal, los resultados muestran la importancia de integrar el descanso como disciplina espiritual, desarrollar hábitos de autocuidado y mantener expectativas realistas respecto al ministerio. También se subraya la necesidad de aprender a delegar responsabilidades, discernir adecuadamente el llamado pastoral, un aspecto que podríamos analizar pues más detenidamente, porque creo yo que es importante, ¿no?, y favorecer también la detección temprana del desgaste emocional. Todo esto, lógicamente, lo desarrollo ampliamente en el trabajo. A nivel eclesial, se propone fomentar una cultura eclesial donde el descanso pastoral sea visto como algo legítimo y como algo también necesario. Además, se plantea la importancia del reconocimiento explícito de la labor pastoral y el establecimiento de protocolos para la gestión de conflictos. También se plantea la necesidad de planificar adecuadamente las transiciones pastorales, porque todo cambio ministerial y también los procesos de adaptación pues son momentos especiales, ¿no?, de especial vulnerabilidad emocional, tanto para el pastor, pero también para la congregación. En el plano denominacional, los resultados apuntan a la necesidad de fortalecer las redes pastorales de ayuda, a desarrollar sistemas de mentoría y supervisión y promover la formación específica en salud mental pastoral. Y también lo menciono, importante también en la facultad. Y especialmente esto es importante en los pastores bivocacionales, ya que los datos mostraron mayor vulnerabilidad al desgaste en este colectivo. Finalmente, desde una perspectiva teológica, la investigación destaca la necesidad de recuperar una comprensión del ministerio basada, como hemos visto, en la gracia y no en el rendimiento. Es decir, el descanso debe entenderse no como falta de compromiso, sino como una expresión de confianza, pero en Dios. Los resultados también sugieren la necesidad de entender el éxito pastoral desde la fidelidad al llamado, y no únicamente desde unos resultados visibles a nuestros ojos. Finalmente, se plantea que la misión pastoral debe vivirse de manera compartida, entendiendo la Iglesia como cuerpo de Cristo y favoreciendo tanto la delegación como la corresponsabilidad.
En conjunto, estas propuestas teológicas pues lo que hacen es buscar reorientar el ministerio pastoral, pero desde una lógica de gracia, de dependencia de Dios y también de cuidado integral del pastor. Y todo esto que hemos visto y que he explicado requiere una respuesta integral, que no recaiga únicamente sobre el pastor, sino también sobre la comunidad, sobre las estructuras y también sobre la comprensión teológica de lo que es el ministerio. Quizá la idea que mejor resume esta investigación y que también se recoge en el trabajo, por todas las dimensiones que contempla, sea la siguiente. Dios no está tan interesado en nuestra productividad como en nuestra vida. Ama la comunión mucho más que la producción. Muchas gracias. Yo ya he terminado.